Ordinarias. Así que a medida que avanzamos nos damos cuenta de lo bueno que es Dios con nosotros, cómo nos abre el entendimiento. La palabra realmente tiene un poder extraordinario sobre nuestras vidas. A veces nuestros ojos están velados a ciertos temas, a ciertas cosas, pero a medida que nosotros le damos lugar al Señor, al Espíritu Santo y nos esforzamos por aprender, el Señor nos abre los ojos del entendimiento y podemos eh, seguir aprendiendo. Y bien que dice la Biblia, que el que comienza este camino, el que emprende este camino, el que lee la palabra, aunque sea torpe, lo dejará de ser. Así que continuamos siempre bajo el tema de las competencias comunicativas y las tecnologías de la información y comunicación. Y esta noche les voy a compartir este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 14 de la revisión Reina Valera 1960. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesús le estaba hablando al grupo de personas, a sus discípulos, pero la palabra no se queda ahí, sino que fue escrita también para nosotros, para la iglesia presente, para la iglesia actual. Así que esta noche el Señor nos lo dice a nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me sorprende porque a pesar de lo que nosotros somos, Dios siempre ve cosas positivas en sus hijos. Nos ha puesto como luz del mundo para que alumbremos. También nos ha puesto como cabeza y no como cola, para que siempre vayamos delante. En una ocasión, el Señor le dijo a los religiosos, ustedes son de abajo, de aquí abajo, y mi reino es de arriba. Yo soy de arriba. Así que Dios a sus hijos, a los que creen en su palabra, a los que están dispuestos de creerle, Dios abre esas ventanas de bendiciones, de nombres, nos levanta, nos da un nombre nuevo, nos pone en lugares altos, nos elige como embajadores de su reino para que nosotros hablemos de su reino y no nos escondamos debajo de un cajón. El cajón puede ser nuestras excusas, nuestras limitaciones, nuestra negación a salir de la zona de confort y hacer un cambio de aprender algo nuevo. Entonces, puede ser muchas cosas con las que nosotros nos tapemos esa luz, estemos tapando esa luz, estemos obstruyendo de que el evangelio de Cristo pueda llegar a diferentes lugares, a diferentes sitios, a diferentes personas, porque nosotros nos encajonamos y ponemos un almud encima por el simple hecho de que nos sentimos cómodos donde estamos. Pero el Señor nos reta todos los días para que esos obstáculos que nosotros pensamos que son obstáculos, los miremos como desafíos. Para los hijos de Dios, los obstáculos tienen que ser desafíos. Desafíos que se deben superar. Ya Dios lo dice en su palabra en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Porque en Él sí podemos hacer las cosas. Y bueno, yo les estaba diciendo la clase pasada de la revolución digital de la década del 2000 hasta la actualidad. Y muchos difieren, les comentaba que muchos difieren sobre este tema de cuándo comenzó y cuándo pues termina.
Pero pues yo escogí esta conclusión de muchos que han llegado a esa conclusión de que esa revolución comenzó en el 2000 y la tenemos hasta este tiempo. En el 2010 comenzó algo diferente, pero por el momento vamos a ver lo que tenemos en el presente. Las computadoras que veníamos viendo en la clase pasada, nada parecido a los que tenemos hoy. Yo quisiera hacerles una línea de tiempo de las computadoras modernas, cómo han ido evolucionando, pero pues el tiempo no me lo da. Pero es la que tenemos hoy, como este tipo, como una laptop y ya puede ser de escritorio, que son capaces de hacer cualquier cosa. Yo les invito a que ustedes puedan leer a Edward, un informático, un hombre de la informática muy importante de los Estados Unidos que ahora está siendo buscado porque él reveló demasiados secretos eh, sobre el espionaje que hacía Estados Unidos. Pero ahí él habla de todo el avance tecnológico, de cómo él trabajó para que ahora nosotros podamos ser vigilados a través de una computadora, nos pueden controlar a través de un dispositivo, cómo la tecnología ha ido avanzando, cómo se controla a todo el mundo desde un lugar tan pequeño y desde un dispositivo muy pequeño. Así que usted puede ir a buscar ese libro. Yo creo que en su biblioteca, ahí en su país, puede estar. Está en español, está en inglés, en diferentes idiomas. Él en este tiempo está en Rusia, huyendo de Estados Unidos. Y bueno, luego los teléfonos de la era moderna en nuestra época ya no son aquellos teléfonos como ladrillos. Yo recuerdo cuando tenía como, no sé cuántos años, estaba un poco pequeña cuando mi padre compró el primer teléfono y era enorme, era demasiado grande, nada parecido ni comparado con lo que ahora tenemos. Ahora un teléfono inteligente, moderno, opera igual que una computadora. Podemos hacer cualquier cosa desde un teléfono. Solamente basta si nosotros tenemos esa capacidad de manejar los dispositivos. Así que si la computadora se nos olvida en algún sitio desde un teléfono, podemos seguir trabajando en un proyecto, podemos continuar haciendo lo que estábamos o lo que tenemos pendiente, porque la tecnología ha avanzado de una manera abismal. Y luego tenemos aquí un smartwatch, un reloj inteligente. El reloj inteligente se está utilizando muchísimo aquí en los Estados Unidos y yo creo que en parte de Europa también, algunos países que ya también en toda Latinoamérica esto está llegando. En un teléfono inteligente la gente puede recibir llamadas, escribir mensajes, videollamadas, controlar su teléfono. Muchas cosas. También el teléfono puede ahora controlar cualquier aparato de casa que sea inteligente, sea una nevera, una plancha, sea el garaje de la casa donde se guardan los autos. Así que la tecnología ha evolucionado a gran escala y muchas personas, muchísimas personas hacen uso de esto. A veces quizá nosotros no hemos entrado todavía ahí a sumergirnos, pero para mucha gente esto es natural, esto fluye natural. Y ya tenemos con nosotros la inteligencia artificial. También en ciertos países y en algunos estados de aquí, de Estados Unidos, ya están probando lo que es el chip, que se lo introducen en la mano y pueden gestionar sus cuentas bancarias, tener toda su información, sus datos y ya no pasan tanto trabajo porque lo que la gente está buscando, yo les explicaba que la tecnología ha venido avanzando porque
El ser humano siempre quiere que las cosas sean rápidas, siempre rápidas. Nunca quiere pasar tanto trabajo. Entre más rápido, mejor. Por eso se han inventado tantas cosas que ahora nos facilitan la vida, pero que algunas también conllevan pues a hacernos daño. A veces traen enfermedades por la tanta radiación, pero así es como estamos evolucionando en lo que es la tecnología. Para el futuro, esto es lo que se expecta. Para el 2030, se expecta que el teléfono inteligente la gente lo podrá con el G6, porque se está desarrollando la tecnología G6 ahora. No está madura todavía, está en cocción como a veces nosotros hablamos aquí. Así que se expecta que para el 2030 los teléfonos, las personas ya los van a poder utilizar en su mano con esta tecnología avanzada, con este gran giro que va a dar. Y desde el 2030 se expecta de que va a haber una nueva era de revolución. También para el 2050 se está expectando que así va a ser las computadoras. Las computadoras se van a manejar de esta manera con el G6 que está en desarrollo ahora mismo. Aquí les dejo un video para que ustedes lo puedan ver porque NVIDIA ha creado, está en un proyecto. Hay muchas diferencias, muchos comentarios, algunos difieren con la información. Ustedes pueden investigar, ahí yo les dejo el video y pueden ir a la página de NVIDIA y también pueden buscar en el internet información. Bueno, pero lo que sí se dice que esta es una computadora cuántica que han creado y se llama Yo Soy. Yo Soy. No sé si a usted le parece, le suena parecido ese nombre. Y cuando usted escucha el video que NVIDIA ha creado, como esta computadora dice, yo soy tu sanador, yo soy, que solo le falta que diga, yo soy el gran yo soy. Así que hay mucha información que ahí nosotros podemos enlazar o relacionar, darnos cuenta no solamente de todo lo que está pasando en la tecnología, sino que hay algo más que la gente está haciendo y quiere hacer, reemplazar a Dios con la tecnología. Sin embargo, esto no es como para que nosotros nos dé miedo o nos limitemos para que hagamos la obra del Señor. Al contrario, mientras tengamos oportunidad y mientras tengamos tiempo, utilizar la tecnología para que, bueno, para anunciar el Evangelio de Cristo, ya que Él nos ha puesto como luz en medio de este mundo, nos ha puesto como sal, somos los que le damos sabor al mundo. El Señor así dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciera o se volviera insípida, ¿con qué será salada? No puede, dice, si la sal se vuelve insípida, lo que va a pasar es que la van a pisotear. No queremos ser pisoteados. No queremos que las piedras hablen por nosotros. No queremos que nuestra luz esté debajo de ese almud. Al contrario, aprovecharemos, haremos lo que el apóstol Pablo hizo cuando llegó a aquella ciudad y vio al montón de dioses que la gente tenía, un altar para cada dios. Y había ahí algo que decía al Dios no conocido. Y Pablo utiliza eso mismo, esas mismas herramientas que esta gente idólatra tenía, Pablo las utiliza. Y él dice, miren, de ese Dios no conocido es el del que yo les vengo a hablar a ustedes. Así que no nos limitemos, tengamos miedo, al contrario, debemos nosotros de esforzarnos por aprender y así divulgar el Evangelio de Cristo. Si ustedes quieren saber más, ahí les dejo un enlace sobre esto. Bueno, entonces vamos a hablar de las generaciones. Se me fue. Ok, hoy vamos a hablar de las generaciones. Yo les había dicho que íbamos a hablar de las generaciones. Y les quiero presentar a los baby boomers. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre esto y si lo saben, bueno, qué bien. Pero más que todo aquí en Estados Unidos comenzó este sistema
de poder dividir los grupos en ciertos distancias de tiempo, poder agruparlos para así poder entender mejor cómo se comportaba la gente de cierta época, de cierto tiempo, cuáles eran las diferencias, cómo las cosas habían avanzado, cómo la tecnología ha ido avanzando. Y bueno, nosotros vemos esto en la Biblia también, las generaciones, solamente que un poquito diferente. Entonces, los primeros que encontramos aquí son los baby boomers, que se data de que ellos nacieron entre 1946 y 1964. Permítame un segundito aquí. Ok, ya lo tengo. Ya lo tengo, que se me había adelantado. Ok, entonces, 1000 disculpas. Tengo conectado otro monitor allá y se me hizo un switch. Ok, entonces tenemos lo que son las generaciones. Regreso otra vez al principio, las generaciones. Y aquí vamos. Las generaciones definidas. Y a lo que yo le estaba hablando, que en el tiempo antiguo la gente utilizaba el término generación para describir a todas las personas vivas. O sea, y cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta, incluso cuando leemos la genealogía de Jesús, nos damos cuenta cuántas generaciones pasaron para que Jesús naciera. Pero a medida que el tiempo fue cambiando, esto pues fueron cambiando el sistema, el método para, yo le decía, para poder entender a tal grupo de personas, su comportamiento, su lenguaje, qué era qué sucesos pasaban a medida que esa generación nacía y medían el cierto tiempo. Entonces, esto se fue volviéndose cada vez más común y hoy en día la definición sociológica de una generación que abarca es de 15 años, porque antes era de 30, ahora es de 15 años, un lapso de 15 años, un intervalo de 15 años entre una generación y otra generación. Y esto, pues aquí es muy reconocido. Como le digo, esta idea comenzó aquí en los Estados Unidos y aquí es muy común, pues, hablar sobre esto, inclusive hasta tomarlo como una broma para bromear a alguien que quizá es mayor que nosotros o menor que nosotros, identificarlo y decirle a qué generación pertenece. Así que tenemos las generaciones definidas y aquí le hice un resumen de lo que vamos a ver y tenemos los constructores, los primeros. La primera generación es marcada como los silent, que es la generación silenciosa. Generación silenciosa y data de que fue esta generación nació entre 1928 y 1946. Aunque yo aquí solo le puse 1946 porque hay mucha diferencia entre los que han escrito sobre esto. ¿Y por qué le llaman silenciosos? Porque fue una generación que casi no se involucró en la tecnología, que no desarrolló un conocimiento en lo que es la informática, en lo que las generaciones más adelante que nacieron después de los builders o de los constructores o de los silents, le llaman constructores porque ellos aportaron mucho
al desarrollo de la economía, incluso de la misma tecnología, pero que también el promedio de la gente se limitó. Y le llaman silencioso por eso mismo, de que no se involucraron tanto en lo que fue la tecnología. Y luego tenemos los boomers. Los boomers nacieron entre 1946 y 1964. Viene después de la Segunda Guerra, y ahí lo vamos a ir aprendiendo. Se dice que cuando los soldados regresaron de la guerra, pues habían pasado muchísimo tiempo fuera de casa, y cuando regresaron vinieron todos y pues estar con sus esposas, y boom, nacieron muchos niños, muchas mujeres quedaron embarazadas para ese tiempo. Así que nacieron muchísimos niños y a eso se les llama boomers, porque el término proviene de ahí, de lo que es la guerra, de la bomba, del boom. Y entonces, después de los boomers, viene la generación X. La generación X nace en 1965 a 1979. Entonces, el intervalo de tiempo aproximadamente entre los boomers y la generación X es de 15 años, 15 años. Por ahí oscila el aproximado que dan. Y luego de la generación X viene la generación Y o los millennials, como más famosamente son llamados los millennials, que ellos nacieron en 1980, entre 1980 y 1996. Después de la generación Y, vienen los de la generación Z, que ellos nacieron entre 1996 y el 2010. Y ahí a medida vamos viendo cómo la tecnología va evolucionando. Después de la generación Z viene la generación alfa. Y la generación alfa nace entre el 2010 y aún faltan muchos por nacer, porque esta generación va a terminar en el 2024, y de ahí comienza otro intervalo de tiempo, comienza otro conteo como de 15, 16 años, y ya otra generación. Aunque muchos dicen que la generación alfa va a ser la última, que ya no va a haber otra generación. Pues muchos estudiosos, eruditos que se ponen a estudiar, ellos dicen que no creen que haya otra generación, que esta generación va a ser la última, pero ahí solamente a Dios le corresponde, no al hombre. Entonces tenemos la generación de los builders, de los constructores, que nacieron en 1946, o los silent, la generación silenciosa. El análisis general es ahora un campo dominante en la sociología y en el mundo académico. También es importante que las empresas comprendan las generaciones. ¿Para qué? Para que esto se promueve mucho aquí en este país, porque de que las empresas comprendan cada grupo, cada generación, cómo es su pensamiento, cómo actúan. De eso depende el éxito de cada empresa. ¿Por qué? Porque cada empresa crea productos y tienen que ir destinados a una generación específica. Es por eso que en muchas ocasiones, y ahora no hay tanta necesidad de hacer eso, porque una vez usted tiene un dispositivo, sus datos son recogidos en ese dispositivo. Pero hay veces que usted descarga una aplicación, un programa, y le pide sus datos porque están recogiendo su edad, su generación, sus gustos, sus preferencias. ¿Y qué pasa? Como ahora tenemos una tecnología avanzada que nos escuchan todo lo que nosotros hablamos cuando conversamos con alguien, incluso todo lo que nosotros buscamos, y de repente
usted conversó con alguien sobre que necesitaba comprar un par de zapatos y a los 10 minutos ya le va a aparecer a usted esas recomendaciones que usted está buscando, par de zapatos, y se los envía específicamente para su edad, para sus preferencias. Por eso mucha gente cae en las trampas y pasa esclava de hacer muchas compras en línea por lo mismo. Entonces, para las empresas es importante estudiar las generaciones, porque es así como ellos van a tener éxito. No se pueden centrar en una línea recta y hacer productos así como para un tipo de persona solamente. Ellos tienen que comenzar a estudiar y cómo la gente está sumergiéndose cada día en lo que es la tecnología. Así que, aunque quizás parezca un poco extraño, pero lo mismo esto acontece en la iglesia, no tanto con la generación de los constructores, sino con las generaciones nuevas que vamos a estar viendo. Así que de esta manera, las empresas pueden conectarse con la gente, con su público. De hecho, aquí hay cursos intensivos para el marketing digital, para cómo se crea contenido para la gente, para poder tener éxito. O sea, no se hacen las cosas así al azar, sino que se estudia. Cuando aquí en Estados Unidos se va a abrir un centro comercial, se va a abrir un negocio, las entidades se encargan de ir a estudiar ese territorio, quiénes viven ahí, cuántos años tienen, a qué generación pertenecen, cuáles son sus preferencias, qué tan inmersos están en la tecnología. Y a medida que ellos recogen información, entonces montan sus negocios. Y es así como depende el éxito. Todo está controlado. Yo creo que no importa en qué país nos encontremos, esto es algo estándar que funciona lo mismo. Y al final nos volvemos como un producto para las empresas. Entonces vamos a ver algunas conclusiones de esta generación silenciosa de los constructores. La conclusión número 1, la generación de los constructores o de la generación silenciosa nacidos en 1946, la etiqueta señala el hecho de que esta generación construyó gran parte de la sociedad que conocemos hoy. Esta generación también ha demostrado su resiliencia en algunos momentos difíciles. Comenzar la vida después de una depresión, escuchar historias de la Primera Guerra Mundial de boca de sus padres y vivir la Segunda Guerra Mundial. Conclusión número 2. La generación silenciosa creció en una época sin tecnología avanzada. Óigame bien, había tecnología, pero no estaba tan avanzada. Así que por eso se le llama silenciosa. Ya le expliqué de que muchos también se limitaron para esa tecnología que estaba. Su adaptación a la tecnología varía ampliamente. Algunos se han familiarizado con ella con el tiempo, mientras que otros pueden tener menos experiencia. La relación de esta generación con la tecnología depende de factores individuales como el interés y la disposición para aprender. Pues les cuesta mucho, mucho más por el avance tecnológico que ha habido, pero aquí siempre se mira a las personas que de esta generación de que pues se involucran en ciertas cosas. A veces yo veo a ancianitos en el banco sacando su teléfono y aunque quizá les cuesta manejarlo, pero pues logran en algún momento su objetivo. Así que los que se esfuerzan pueden involucrarse un poco más. Y he visto también cómo los nietos o bisnietos o hijos les regalan aparatos tecnológicos a estas personas para que también ellos puedan mantenerse conectados. La generación de cristianos, los que pertenecen a esto, es bien difícil a veces en las iglesias. No importa las razas, sean blancos, no importa qué raza pertenezcan, siempre es bien difícil que puedan adaptarse a las nuevas generaciones o hacer cambios de algo que no afecta a la salvación, que no afecta a ofender a Dios, sino que son costumbres
A veces ellos se niegan, es un poquito difícil en las iglesias, bastante también en el campo laboral. Mucho, a veces se resiste porque hay muchas personas que son dueñas de sus empresas y se quedan limitados por lo mismo. Así que continuamos con los baby boomers, que es la siguiente generación. Los baby boomers nacieron entre 1946 y 1964. Su etiqueta general se deriva del baby boom que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la tasa de fertilidad era de 3.5 bebés por mujer. Este aumento de población también resultó en un auge de la economía, la vivienda, la construcción y la infraestructura para atender a esta población casi duplicaba en sus primeros años. Entonces vamos a ver algunas conclusiones de los baby boomers. La conclusión número 1, esta generación empoderada moldeó la sociedad y el contexto social. Rechazaron decisiones políticas, participaron en protestas, vieron el ascenso del feminismo y deseaban la igualdad. No todos, debo aclarar eso, pero gran parte en los encuestados de aquí de Estados Unidos, pues gran parte entraron en ese movimiento. Eran los guerreros de la justicia social de su tiempo. El movimiento de empresas sociales no nació de los millennials de hoy, sino de los baby boomers. Produjeron cambios culturales masivos, cambios sociales, cambios económicos y continúan teniendo impactos en la sociedad actual como generación de alto patrimonio neto. A menudo se les describe como el banco de mamá y de papá que ayuda a construir la economía y luchan una mano a la próxima generación, a los que van a ver ustedes que nacieron después de ellos. La conclusión número 2, la relación de los baby boomers con la tecnología depende en gran medida de factores individuales como el interés, la educación, la exposición previa a la tecnología y la disposición para aprender. Algunos baby boomers son muy competentes en el uso de dispositivos y aplicaciones tecnológicas, mientras que otros pueden preferir las más tradicionales. Pero aquí esta generación cada día se mira como va cambiando, los datos van cambiando, que entre más pasa el tiempo, nacen nietos, como que los nietos despiertan algo en esta generación y se van sumergiendo más en la tecnología. No sé de qué dependa, si del amor por estar conectado con los nietos, de querer tener una conexión, pero se van sumergiendo a la tecnología y aunque prefieren los dispositivos un poquito pasados de versiones o un poquito más antiguo, pero se esfuerzan bastante por conocer la tecnología y aunque van paulatinamente, pero sí, de alguna otra manera se están sumergiendo. Entonces tenemos la siguiente que es la generación X. La generación X está entre 1965 y 1979. La generación X se describe a los nacidos entre 1965 y esta etiqueta de la generación X vino de Douglas Coupland y de la filosofía antisistema y mentalidad de esta generación de rechazar a las figuras y a las figuras de autoridad, al igual que los baby boomers. Entonces Douglas escribe una novela donde habla de la generación X, de su comportamiento y de las preferencias, de la resistencia que le hacía a la política, de los cambios que pedían. Y fue desde donde salió el nombre por Douglas, por la novela de Douglas. Y ahí marcaron a esta generación después de los baby boomers como una generación X. Y aquí tenemos algo que Douglas pone en su libro y dice, Don't worry, mother. Y si el matrimonio no funciona, pues siempre existe el divorcio. Entonces ya era una generación como que pensaba diferente a comparación de las generaciones pasadas. Esta generación X ya como empezaba a ser un poquito más, ellos dicen más liberal, más abierto, que ya comenzaban a ver el divorcio que no era algo pues
que la gente te podía juzgar. Así que Douglas pone este ejemplo y que ya esta generación podía, como dicen aquí, era más de mente abierta. Es como ellos categorizan esto. La generación X, las conclusiones. A la generación X le ha ido bien en esta era, o sea, en este tiempo en la que estamos, a pesar de muchas cosas que tuvieron que pasar, porque también en su tiempo enfrentaron muchos cambios, muchos obstáculos, siempre se dan eventos, siempre hay eventos que suceden en cada generación, pero les va mucho mejor en ciertas maneras que a los millennials. Le va mucho mejor. No digo que en todo, pero sí en ciertos temas. Ellos lograron más que los millennials. Con frecuencia, la generación X expresa, yo he escuchado eso, decir que se odia a sí mismo. No sé de dónde proviene eso. También como que tienen roce con los millennials. Hay millennials que les dicen a ellos que son viejos, que son pasados de moda, y hay de la generación X que le dice a los millennials que son unos fracasados. Y bueno, siempre hay ese roce. La conclusión número 2, muchos miembros de la generación X fueron los primeros en adoptar la tecnología. Aquí con la tecnología ya va cambiando, ya es diferente. Y hasta el tiempo de hoy, ellos se siguen adaptando. Esta generación no le ha puesto límites al aprendizaje. Si sale una nueva tecnología, ellos se esfuerzan por involucrarse. Y eso también los hace que en el campo laboral puedan tener mucho más oportunidades, porque pues ahora en todas las empresas se están adoptando todo tipo de tecnología. No se limitan tanto como las generaciones pasadas, y con facilidad se conectan a las redes sociales, a las plataformas, comprenden de una manera mejor, son más pragmáticos en ese aspecto. Ellos son más fáciles de entender cómo el sistema trabaja, así que con mayor facilidad ellos se adaptan a las nuevas tecnologías que van saliendo, a las redes, a las plataformas, y se involucran y tratan de aportar y de dar, luchan por no quedarse atrás. Así que muy bueno, muy bueno. El contenido de video es más popular entre usuarios de Internet de la generación X que las redes sociales. El 78.7% descarga o transmite videos en línea al menos una vez al mes. Es lo que hace la generación X. Y si quieren saber más información, ahí les dejo el enlace. Vamos con los millennials. Los millennials nacieron entre 1980 y 1996. Los millennials también les recuerdo que son conocidos como la generación Y o en inglés como la generación Y. La generación, esta generación X, pues es muy conocida porque comenzó a gustarles bastante este tipo de comida del aguacate triturado o el guacamole de aguacate. Y ahora en todos los restaurantes aquí venden esto, venden los sándwiches que llevan aguacate triturado. Así que ellos son amantes también del café, son categorizados por eso, porque donde quiera, pues los millennials aquí van con su vaso de café, los encuentra a toda hora del día, y ellos siempre tienen un café en la mano, en el trabajo, siempre hay un café en el escritorio. No digo que las otras generaciones no lo hagan, pero es menos. Los millennials como que en este aspecto se pronuncian más con el café y con los aguacates. La generación X dice, a su vez sus hijos pertenecen a la generación alfa o son los miembros más jóvenes de la generación Z. Vamos a ver la generación alfa y la generación Z. Así que lo que está diciendo aquí es que los millennials son padres de los hijos que pertenecen a estas dos últimas generaciones, que son la Z y que son la alfa. Y son hijos de los boomers,
Los millennials pueden ser hijos de los boomers o de la generación X. Bueno, entonces continuamos con la generación Z. La generación Z nació entre 1996 y el 2010. La generación Z describe a los nacidos entre 1995 y el 2009, a moldearse en la era del COVID. Esta generación ha aprendido que la economía puede sufrir perturbaciones económica y socialmente, se han adaptado como resultado, se han vuelto más conservadores, no como quizá nosotros lo estamos pensando, sino en la manera de lo económico. Pero también significa que son más resilientes, se concentran en la educación y reconocen la importancia de la misma en sus años fundacionales. Saben que en un entorno competitivo necesitan mejorar sus habilidades y volver a capacitarse y no pueden depender simplemente de un trabajo de por vida para obtener estabilidad. El aprendizaje permanente en su forma de pensar. Algo que pasa con la generación Z, que es muy parecido con la generación de los millennials, que los millennials también, los millennials son muy inquietos. Los millennials rápido se aburren en una empresa que no está en continuo desarrollo, en continua actualización, que no se está actualizando. Es muy común que los millennials dejen un trabajo, una empresa, por otro que les ofrece más oportunidades. Ellos siempre quieren estar innovando, son muy inquietos. Y lo mismo acontece con la generación Z, solo que la generación Z es un poquito más veloz con ese tema. Y vamos a estar viendo las dos conclusiones de la generación Z, como también llamada la generación de cristal. Aquí se le llama la generación de cristal porque donde quiera, no se generaliza, pero el promedio de la generación Z se ofenden por todo, por todo. Hay que encontrar la manera de cómo poderles hablar o decir las cosas, porque con facilidad se ofende. Se ofenden por la preferencia sexual, pues todos estos movimientos, ya vamos a ir viendo todos los movimientos que hay en la agenda progresista. Ellos, cómo los apoyan, cómo provocan que esto se imponga y que pues tome lugar en el mundo. También se ofenden por la comida. Y usted dice, ¿por qué se ofenden por la comida? Bueno, son muy difíciles de tratar. Se ofenden por la raza, por las religiones, por la práctica. Prácticamente se ofenden por todo, incluso se ofenden a veces por los nombres de los productos. Algo bueno que hay aquí y algo que nos trae desventaja, porque lo mismo acontece con ellos en la iglesia. ¿Qué pasa? Que para el marketing digital a veces las personas utilizan información que puede ser fake, puede ser falsa, o ponen títulos que dices, como para qué, por ejemplo, para qué dices que esta es agua si realmente es agua, para qué dices que es agua pura si la gente ya sabe que es agua pura. Así que ellos con mucha facilidad se molestan, y pueden hasta poner demandas por este tipo de cosas. Por eso se le llama la generación de cristal, porque por todo se molestan, por todo se enojan, lo mismo en casa, lo mismo en los trabajos, en las empresas. Así que hay que tener mucho tacto para poder tratar con ellos. Esta generación de cristal se ofende por cosas insignificantes que antes no importaban, o sea, que antes la gente no le ponía importancia a esas cosas. Se molestan por los nombres de los alimentos, lo que yo le estaba diciendo, y mandan a callar a figuras públicas por algo que hicieron en su pasado lejano o durante su infancia. Por ejemplo, miramos a las figuras políticas, cómo a veces reciben demanda. Bueno, la generación Z se encarga
por tanta información que les llega a la mano, por la facilidad con que pueden manejar la tecnología, por esa inmersión que tienen y ese conocimiento, tan fácilmente ellos pueden tener información y son capaces de mandar a silenciar, de mandar a cualquier figura política o cualquier personaje de la industria. Promueven altamente la agenda. No quiero mencionar esas palabras, aunque ya las mencioné, porque pues el algoritmo de las plataformas está bien delicado y la imponen en todas las instituciones. Les falta el respeto hacia las personas longevas o aquellas que son mayores que ellos habitualmente, carecen de valor moral en un grado que nunca antes había visto, se hacen virales y son reconocidos por su mal comportamiento. Aquí la generación Z, cuando digo que le falta el respeto a las personas mayores o a las personas longevas, es porque no saludan, no saludan que sea un maestro, aunque sea su profesor, como ustedes mejor conocen ese término, un profesor, una persona superior. Ellos pasan con la cabeza así abajo, con el teléfono y no dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. O es bien fácil de que puedan insultar a una persona longeva. No lo generalizo y digo, no estoy diciendo que todos, pero el promedio sí. Así que hay que estarles como instruyendo. Un padre, una madre en casa tiene que estarle diciendo a los de la generación Z como si fuera un niño de 5 años. Tratar de inculcar los valores y cuesta bastante con ellos. La conclusión número 2, con la información a su disposición, esperan que las empresas, mire, todo lo diferente. Ellos esperan que las empresas y la tecnología se anticipe a sus deseos y estén dispuestos a seguir adelante cuando no los cumplan. Ellos un poquito soberbios, un poquito caprichosos. Si bien pueden ser menos leales que las generaciones anteriores a las empresas y marcas, son muy conscientes de su marca digital y su conexión. Eso es lo que yo le estaba diciendo, que tiene un poco parecido con los millennials, porque los millennials son así. Eh, cuando ellos no ven que la empresa va prosperando, que tienen nuevos proyectos, que hay innovación, los millennials son capaces de dejar ese empleo y buscarse otro, una nueva oportunidad, porque ellos van viendo el progreso económico y donde puedan también desarrollarse, seguirse desarrollando en sus habilidades. Bueno, porque hoy hay tanta información, así que la gente comienza a aprender de diferentes temas y quiere poner en práctica todo lo aprendido. Y eso también los ahoría a los millennials a hacer esto, solo que en el caso de la generación Z, pues es un poquito más exagerado. Son muy conscientes de su marca digital y su conexión con su identidad percibida. Esta generación siempre está cultivando su presencia en línea y es conocida por crear cuentas privadas falsas, los famosos haters que le llaman, para compartir cosas reales con sus amigos más cercanos, mientras que sus feed seleccionados están destinados a atraer a las masas. Podría comprar sus seguidores de Instagram para parecer más populares. Algo que caracteriza a la generación Z es que le gusta ser popular en las redes sociales, le gusta en todas las plataformas. Y si ellos pueden pagar solo por sentirse bien, por sentirse popular, no es porque realmente quieran hacer un negocio, sino para decir, tengo 6,000 seguidores en mi Instagram, en mi Snapchat, en el Twitter, en el TikTok. Eh, sí que son capaces de hacer cualquier cosa porque a ellos les gusta ser muy populares. Y vamos con esto que yo les quiero mostrar, es un foro de la generación Z, eh, donde pues a veces entro yo a leer qué es lo que están pensando, qué es lo que están haciendo. Y los nombres aquí son ficticios, son inventados, ¿ok? Y las fotografías también. No son reales, pero los comentarios sí son reales, no les cambio nada. Hay palabras que las voy a omitir por cuestión de cultura y también por
el filtro de las redes. Pero Ellie Wood dice, no sé sobre el resto de mi generación. Entonces, en este foro estaban hablando de lo que va a pasar en el futuro, de cómo son los Zetas. Hablaban de cómo odiaban a las generaciones pasadas, porque eso es lo otro. Ellos hablan mucho de que odian a las generaciones pasadas porque no los entienden, no los comprenden. Siempre están hablando sobre eso, hablan sobre el futuro, qué va a acontecer en el futuro. Y bueno, estaban hablando en este caso sobre el futuro y Ellie dice, no sé sobre el resto de mi generación, pero creo que sería un padre relativamente libre y alentaría la búsqueda de curiosidades individuales y el amor por la lectura. Y él sigue diciendo, educaría en casa hasta que el niño cumpliera 14 años y luego lo enviaría a la escuela secundaria pública. El género no importará y el niño podrá usar la ropa que quiera siempre que sea adecuada a su edad. Y bueno, él habla de que alentará al niño a pasar mucho tiempo al aire libre, explorando su mundo y ustedes lo pueden leer después. Tenemos a Larry Howe. Dice, opino que las redes sociales comenzaron todo esto. Desde que se creó, la gente se ha vuelto más que antes. Realmente espero que todo este comportamiento envejezca y la gente entre en razón. Y Larry expresa, porque vuelvo al principio, que ellos estaban hablando de cuánto odiaban a las generaciones pasadas y que las generaciones pasadas los odiaban a ellos. Entonces Larry dice, me molesta que la gente de las generaciones mayores piense que todos somos así, o sea, asquerosos o que nos comportamos igual como estos comentarios primero que le leí. Brian Kiefer dice, como generación Z, después del último año o dos, personalmente creo que nuestra generación es honesto ante Dios, tóxico, como, ya ustedes lo pueden leer. Christine dice, la llegada de Internet nos permite a cada uno de nosotros vivir en nuestras propias burbujas y no sufrir repercusiones en el proceso. Nos da a cada uno de nosotros licencia para volvernos intolerantes a ideologías que difieren de la nuestra. Ese es el pensamiento de la generación Z. Tom Miller dice, un día estaremos sentados en la silla, él habla del futuro, un día estaremos sentados en las sillas del jardín y quejándonos de lo liberales que se han vuelto nuestros hijos. Querer tratar a los robots como humanos ante la ley, qué absoluta... en nuestros días se trataba de matrimonios, al menos eso quedó más claro. Hay palabras que yo evito porque pueden bloquear el video. Entonces, Thomas Adams dice, la posición de la generación Z como nativos digitales nos ha dado poder para alzar nuestra voz y poner el mundo en orden. Él seguía hablando en su comentario, era muy largo y decía que antes que la generación Z viniera, el mundo estaba totalmente pues en la oscuridad, en el desorden, pero que ahora lo están poniendo en orden porque pues se está implementando lo que la agenda eh, que siempre quiere implementar sus adoctrinamientos, pues lo están haciendo en las escuelas, él hablaba de eso, lo hacen en las escuelas, lo están haciendo en los medios de televisión, lo estamos logrando en la radio, lo estamos logrando en los medios de comunicación, tanto ellos le llaman a la radio y bueno, ya esto está entrando en algo análogo, o sea, y él dice en todos los medios, tanto de los que usan las generaciones mayores como las generaciones nuevas. Y por eso él dice que están poniendo el mundo en orden porque pues ahora tú puedes hacer lo que quieras, no hay necesidad de que nadie te juzgue. Pero antes, o sea, era un desorden porque no podías tener esa libertad. Entonces, aquí le puse un, como aquí
ponen en categoría las generaciones, cuál es, pues, en qué tiempo ellos nacieron, el social market, el icono de los carros, el icono de los juguetes de cada generación. O sea, si usted ve la generación silenciosa, el modelo del carro era el T4. El icono de los juguetes son los patines. Y aquí vemos un record player, el que se usaba antes, y así continúa en todas las generaciones. Y es así como aquí en Estados Unidos, pues, la gente se informa para de ahí partir y trabajar en las empresas y crear los productos y montar sus negocios. Esto es muy importante aquí, porque es así como trabaja la economía de este país. Entonces vamos con la generación alfa, la última generación. La generación alfa nació entre 2010 y 2024. La razón por la que les llama generación alfa es porque no son un regreso a lo antiguo. Eso es lo que yo le estaba, lo que yo le estaba comentando al principio. Algunos dicen que esta va a ser la última generación o que es el comienzo de algo nuevo. Entonces, no es un regreso al antiguo, sino el comienzo de algo nuevo, incluso más que la generación de sus padres, los millennials. Existe una mayor sensación de que la generación alfa está tomando forma en el nuevo milenio. Esta cohorte alfa es la primera generación que nace plenamente en el siglo XXI y que toma forma en esta nueva era. Vamos a ver las conclusiones de la generación alfa. Debido a lo que aconteció en el año 2020 o 2019, está claro que la generación alfa carece de ciertas habilidades sociales y emocionales, lo que afecta su vida cotidiana tanto dentro como fuera del aula, y estamos hablando de las escuelas. Aquí está afectando muchísimo todo el encierro que hubo. Los niños se volvieron más introvertidos, está costando bastante como para que ellos socialicen por el encierro, pues repercutió bastante. No les importa la privacidad, eso sí es verdad, como se refleja en su inusual costumbre de intentar quitarse la ropa, inspirados en las tendencias narcisistas de las generaciones millennial y de los Z. También culpan a los millennials y los Z porque pues etiquetan a los millennials. Las generaciones mayores agrupan a los millennials, a los Z y a los alfa, que son iguales, de liberales, de caprichosos, de hacer cosas, pero siempre hay diferencia. Los integrantes de la generación alfa muestran una inclinación hacia el exhibicionismo extremo, no siguen reglas, se liberan de cualquier límite, simplemente con tratar de restringirlos, ellos luchan por romper ese límite. La atención a un video en línea podría ser de aproximadamente 8 a 12 segundos. Escuche bien, la generación alfa. Esa es la atención que ellos pueden, el tiempo que ellos pueden ponerle atención a un video que les sale en línea. Bueno, hablemos de TikTok porque ellos solo usan los que ya nacieron, porque faltan algunos que nazcan. De 8 a 12 segundos antes de que se distraigan o pasen a otro contenido porque eso les pareció aburrido. La conclusión número 2, nacido en una esta generación se ha visto cada vez más inmersa en la tecnología y las experiencias digitales. Como resultado, la generación alfa busca más que nunca una comunicación y conexión auténtica. A diferencia de sus padres millennials, los Gen Alpha frecuentan plataformas como TikTok, Instagram Live, House Party, Clubhouse y plataformas similares. La inteligencia artificial forma parte de su vida diaria y utilizan con frecuencia tecnologías como Siri y Alexa, entre otras. Desde una edad temprana, ellos están involucrados en este tipo de tecnologías. Aquí, en este país, yo creo que esto es global. O sea, es normal ver a un niño de 3 meses ya tratando de controlar una pantalla, un teléfono.
Así que ellos están bien conectados con lo que es la tecnología, lo que a nosotros nos asombra, lo que a algunos les puede asombrar, para ellos es algo natural. Debido a la menor capacidad de atención en nuestro mundo cada vez más digitalizado, es imperativo contar con contenido breve y fácilmente digerible por ellos. Y aquí estamos viendo las ilustraciones que yo le agregué, porque es así. Quiero decirle que aquí en muchos restaurantes están utilizando robots, ya no están contratando meseros. Hay restaurantes que yo frecuento donde usted llega y los que le atienden a usted es un robot. Eh, y usted le pregunta al público, ¿qué prefieres? ¿Un mesero o un robot? Y estamos hablando de un público de la generación de los millennials, incluso algunos de los boomers. Estamos hablando de la generación X. Eh, y la gente dice, no, prefiero el robot. ¿Y por qué? Bueno, porque los meseros a veces son mal hablados, no son amables, no nos dan un buen servicio. Eh, Hay que dejarles propina, porque aquí es una ley dejarle propina a los meseros. Así que preferimos que un robot nos atienda, ya que el robot viene. Por ejemplo, hay un robot que se llama Sunny. Y Sunny llega, hello, o sea, ¿cómo estás? Bienvenido. O cuando alguien está cumpliendo año, eh, los que van a celebrar le dicen al gerente, mira, traje a esta persona porque está cumpliendo años. Así que el robot llega con el pastel y comienza a cantarle el happy birthday, la canción del cumpleaños. Y la gente cada día se está adaptando. Hablo de las generaciones X, de la generación millennials, incluso de los baby boomers. Para ellos está normalizando todo esto. ¿Cuánto más? De la generación alfa. En un futuro, pues ahora ya están vendiendo los robots por todos lados, en Amazon, en tiendas de cadenas grandes, ya los venden para que los niños comiencen a interactuar con robots, ya tienen cámaras, se pueden programar, así que ahí vemos a una niña que está pues en una forma de amistad intercambiando con el robot. Vemos a otro robot que ya no es como el robot que yo les estoy hablando, porque el robot que yo les hablo ahora, que está en los restaurantes, aún no tiene forma de humano, así que tiene cabeza, que tiene manos. Pero en un futuro, esto es lo que vamos a estar viendo. En los restaurantes, en las empresas, eh, y cada día van a reemplazar a los humanos. Y aquí la mitad del rostro de la IA, de la inteligencia artificial, y la mitad humano, porque pues es el proyecto que ahora están teniendo muchas figuras políticas, figuras del mundo, están en un proyecto para implementar la IA con el ser humano y que estos trabajen juntos y pues hacer cambios en la mente y en el cuerpo y muchas cosas. Ya estamos en una era avanzada que eso está ahora en estudio aún, que ya la gente puede escoger qué color de ojos quiere que su hijo tenga, el cabello y tantas cosas. Así que Daniel recibió una profecía para los postreros tiempos de que la ciencia iba a avanzar a gran escala, pero los entendidos no se tienen que detener. Al contrario, ¿por qué estamos conociendo de las generaciones? Para encontrar las estrategias y poderles predicar a ellos. Porque vamos a ver quiénes son los que están informando. Y yo aquí le voy a leer esto textualmente porque no quiero que se me salte nada. Porque es importante el análisis de la generacional. Comprender a las nuevas generaciones es una parte esencial de una verdaderamente misión, perdón. Comprender a las nuevas generaciones es una parte esencial de una verdaderamente misionera. Esta palabra va separada, así que tuve un error ortográfico, horror también. De una verdaderamente misionera en este mundo que cambia rápidamente. Hoy las generaciones millennial o Y, Z, son los más jóvenes. Los miembros mayores de este grupo ya han terminado su educación formal y están trabajando en diferentes sectores de la sociedad
y más en lo que es la tecnología. Quiero subrayar eso. Es importante que nos planteemos estas preguntas, pero ¿quiénes son los miembros de la generación Y o los millennials? ¿Quiénes son los Zetas? ¿Quiénes son los alfa? ¿Cómo son? Lo que yo le hablaba, las empresas estudian a las generaciones. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué productos consumen? ¿Cuáles son sus preferencias? Y lo más importante, ¿cómo se les puede llegar con el evangelio? El evangelio. Porque si bien es cierto que nosotros contamos con numerosas herramientas que Dios nos da en su palabra, el poder, la autoridad, el Espíritu Santo, muchas cosas, pero tenemos que ser estratégicos para alcanzar a estas generaciones, porque aunque a veces se siente que es un poquito difícil por la diferencia abismal que hay, pero somos nosotros los llamados para salvar a esta gente, para predicarle el evangelio. Y por eso es importante que conozcamos los diferentes tipos de grupos, porque este sistema, aunque se usa mucho en Estados Unidos, pero yo creo que todos los países lo están implementando y ya lo han implementado. Y cuando Estados Unidos hace un estudio, lo hace a nivel global también. No solamente cuando yo le he estado hablando de las generaciones, no solamente está hablando de este país, sí, en los estudios, en los research que se hacen, se enfoca mucho en Estados Unidos, pero también se habla de los países de Latinoamérica o de los diferentes continentes. Ahí se pone el porcentaje de personas de tal generación utilizan la tecnología. Pero yo le traje una información global, o sea, toda la data que ha arrojado el estudio que se hizo y globalmente pues arrojó estos resultados. Así que como Iglesia de Cristo necesitamos tomar en cuenta esto porque esto afecta a gran escala a nuestras iglesias. No podemos librarnos de esto. Entonces le voy a hablar de las misiones vertical y horizontal. Y vamos a identificar. Yo aquí también voy a pedir su ayuda, los que pueden colaborar. Y vamos a identificar nuestra comprensión en las misiones globales. Y yo les hablaba en la clase pasada que podemos comprenderla de dos maneras, ya sea vertical o ya sea horizontal. Y que la mayoría de los misioneros o de los que hacen misiones siempre van a mirar las misiones de la dimensión horizontal, que incluye no sé, ir a diferentes países, todo lo que es geografía. Me voy a la China, me voy a cierto país a hacer misiones. Miramos las razas, las etnias, miramos los lugares más menos alcanzados. Pero para nosotros alcanzar la generación alfa, para alcanzar la generación de los millennials, de la generación Y, la generación Z, necesitamos ver las misiones de una manera vertical, no solamente horizontal. No estoy diciendo que lo horizontal no es válido. De hecho, claro, yo admiro a los misioneros que hacen este tipo de misiones, que dejan sus países, se adaptan a una nueva cultura, aprenden un nuevo idioma, se esfuerzan demasiado, que creo que no toda la gente, perdón, está dispuesto a pagar ese precio. Es un precio bien alto lo que pagan y tiene la gente que tener muchísimo amor. Pero mientras los misioneros que ven las misiones horizontalmente van a esos lugares, los que nos quedamos ni lo hacemos horizontal ni vertical. Nos quedamos solamente estáticos y observando qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo. Entonces, los que no vamos a otros países, los que no miramos las misiones de una manera horizontal, necesitamos mirarlo de una manera vertical, y esto incluye la iglesia, nuestro vecindario, las escuelas, nuestro entorno, la gente que nosotros frecuentamos que no conoce a Cristo, incluye la generación de los millennials, incluye la generación Z y incluye la generación alfa.
En este contexto, la comprensión tradicional de las misiones globales se enfoca en gran medida en la dimensión horizontal, lo que yo le estaba hablando. Entonces, ya identificamos. Ahora, yo quiero compartirles este dato, que esto a menudo, no solamente el Pew Research, que se dedica a hacer muchos estudios, y entre ellos las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales y a todas las religiones, ellos arrojan resultados casi similares a lo que yo le voy a compartir. Y lo que yo le voy a leer ahora es algo que frecuentemente lo veo a diario en las iglesias. Las iglesias en USA están experimentando la pérdida gradual de las generaciones millennials, Z y alfa. Y esto se debe a múltiples factores. Uno de los principales factores es el avance tecnológico y la facilidad de acceso al conocimiento. A menudo, estas generaciones observan que las iglesias y líderes religiosos anteriores no se adaptan a las tecnologías de la información. Esto puede llevar a dos posibles resultados. No son dos, son cuatro. A dos posibles resultados. En primer lugar, algunos de ellos pueden buscar iglesias que utilicen tecnología de manera efectiva. Puede ser que pase, puede ser que cuando la iglesia o los líderes o la gente que está ahí se niega a adoptar la tecnología, una de las cosas que estas generaciones hacen es irse de la iglesia, hacer cambio de iglesia y buscar otra iglesia donde hagan uso de la tecnología. Lo otro que pudiera pasar es, en segundo lugar, podrían alejarse gradualmente de la iglesia al sentir que no encajan y no comprenden el lenguaje que se utiliza en su interior. A veces las generaciones más grandes tenemos un tipo de lenguaje y las generaciones nuevas no lo comprenden, no lo entienden. Y a la fuerza a veces queremos que ellos se adapten y comprendan y entiendan. Pero muchas veces, así como para que un niño nos entienda, tenemos que convertirnos en niños. Un maestro de escuela dominical de niños tiene que convertirse en niño para hablar en el mismo lenguaje de los niños y que los niños puedan entender y comprender el mensaje que se le está impartiendo. Con las generaciones, estas generaciones, estos tres grupos, estos tres cohortes, nosotros estamos fallando mucho. Estoy hablando aquí en Estados Unidos, no sé cómo sea en otros países, pero se está fallando bastante. Lo otro que pueden hacer, en tercer lugar, cuando se percatan que la información compartida es inexacta y carece de conocimiento sobre diversos temas, rápidamente corrigen la información y se dan cuenta de la falta de precisión en la misma. Y yo sé que equivocarse, todos nos equivocamos. Yo me equivoqué ahorita ya muchas veces. Pero cuando eso se vuelve un estilo de vida en la iglesia, por ejemplo, hay personas que citan versículos bíblicos y ya más adelante vamos a ir viendo cómo también esto afecta mucho en la gente que a veces trata de imponer cosas diciendo que la Biblia dice algo y realmente no lo es así. Entonces, estas generaciones son inteligentes que rápidamente tienen un teléfono en la mano y ellos van a buscar la información. Pero se dan cuenta que los que predican, los que enseñan, no es que se equivocaron una vez, sino que es un estilo de vida que han adoptado, donde la información que da es imprecisa, que no están transmitiendo el mensaje que está escrito en la Biblia, sino que están dando una información sesgada porque simplemente no quieren estudiar, no quieren informarse, o ya ellos adoptaron ese estilo de vida, ese estilo de enseñar, ya se lo saben de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen, no, aquí no me están enseñando nada bueno. Se van, los perdemos. ¿Cuál es lo que puede pasar por último? Condicionar la salvación a una
extensa lista de ritos y dogmas impuestos por las generaciones anteriores. Cuando las generaciones nuevas miran, observan, escuchan que la gente, que los predicadores le dicen, mira, si tú no te quitas ese pantalón jeans, no vas a entrar al reino de los cielos y no vas a ser salvo. Pues lo que ellos hacen es salirse, se van. Y en constantemente, estas generaciones se están desligando. Conozco a muchos de la generación millennial, porque pues estuvimos un tiempo ahí compartiendo en la iglesia. Muchos se fueron de las iglesias que yo conozco y ellos, algunos fueron a buscar otras iglesias de los blancos, pero blancos jóvenes, de la misma edad de ellos. Hubo una iglesia donde los jóvenes pedían el servicio en inglés. Dijeron, o sea, nosotros nos cuesta el español, nos cuesta hablarlo, entenderlo. El pastor es de tal país, tiene un acento un poco difícil, así que pedimos que se haga un servicio en inglés para nosotros y siempre vamos a estar colaborando, nos vamos a integrar en los servicios. ¿Qué pasó? Que la generación de los boomers dijo, no, esto no puede ser así. No es como desde un principio esto se ha hecho. Ya ustedes vieron las falacias, ¿no? Que Hansel estuvo compartiendo. Falacias de lo antiguo. Y entonces, esto no puede ser así. No van a tener el servicio en inglés. Hicieron un complot para hablar con el pastor y bueno, el pastor terminó accediendo. Y no solamente en una iglesia X, en muchas iglesias esto acontece aquí en este país. Porque no, es que en español se tiene que hacer, porque es... Y un día le pregunté, ¿qué pasó? Dios no entiende inglés. Dios entiende todos los idiomas. Dios habla todos los idiomas, los dialectos. Incluso entiende a los mudos. Pero las personas se encierran en algo antiguo y condicionan a las nuevas generaciones a que se tienen que adaptar a eso que ellos quieren. Entonces, ¿qué aconteció? Que muchos jóvenes salieron de esas iglesias. Unos se fueron de la iglesia totalmente, se alejaron de Dios. Otros se fueron para la iglesia de los blancos y otros formaron sus propias iglesias. Conozco a muchos pastores millennials que de aquí del área que están ahí, diferentes. Cuando yo le hablo del áreas envuelve 3 estados. Están pastoreando, sus iglesias han crecido y todos los jóvenes millennials, alfa y zeta que se independizan, que digamos, en este caso hablamos más de los millennials y de los zeta, no tanto de los alfa porque le falta un poquito. Pero estas generaciones crecen, cumplen su mayoría de edad y se van para las iglesias de los millennials. Y las iglesias tradicionales solo se están quedando con los boomers, con los silents, los que están todavía. Algunos más que otros, son contaditos los de los silents. Y la generación X, que es padre de los millennials. La generación X se queda en estas iglesias y a veces ellos salen, en ocasiones salen de las iglesias para acompañar a sus hijos, ir a la iglesia de los millennials. Entonces, todo pasa aquí porque las personas hacen mucho uso de esa falacia de lo antiguo, que lo que ellos practicaron, lo que a ellos les funcionó y así tiene que seguir funcionando porque Dios así se tiene que mover. Entonces, no todo lo de los alfa es malo, no todo lo de los millennials es malo. No, al contrario, ellos tienen mucho que aportar. Cuando un alfa se convierte de verdad y conoce a Cristo, cuando un millennial se conoce a Cristo y se convierte, entiende lo que es el evangelio, cuando uno de la generación Z se convierte a Cristo, pierde
todo el miedo, son muy dadivosos, le dan a Dios económicamente y en todas las maneras que pueden darle, no se miden para darle a Dios. Pero a veces las generaciones pasadas los privatizan, los bloquean, no solamente en eso, sino a veces en la forma de vestir. Y yo no estoy en favor del libertinaje, también no vengo a hablar de reglas de las iglesias, pero influye mucho cuando las generaciones de los boomers o las generaciones de algunos de los silent que están o de algunos de los X quieren eh, obligar a que los jóvenes se vistan con el mismo estilo. Y estoy hablando de un estilo pues ya pasado un poquito más antiguo. No estoy hablando de un libertinaje, porque yo creo que cuando el Espíritu Santo está en el corazón de la persona, cuando Dios está morando y la persona se ha convertido de verdad, el Espíritu Santo se encarga de dirigir a la gente y de hacerle saber qué es lo honesto. El Espíritu Santo hace el trabajo en el corazón de las personas y siempre es bueno tener reglas para mantener el orden, pero no ir más allá de los límites. Entonces, esto está aconteciendo muchísimo aquí en este país. Y yo quiero que rápidamente ustedes me ayuden, ya vamos a acabar. ¿Qué otras causas? Si ustedes pueden identificar qué otras causas puede suceder, yo no sé, que me compartan allá de su país donde usted se encuentra, qué otras causas puede usted identificar. ¿Por qué estas generaciones de los millennials, la mayoría de los millennials están metidos con el nocticismo, con muchas cosas que andan metidos ahí? Los Z andan con la agenda que se está implementando en el país. Y los alfa también ahí van detrás de los Z. Pero yo no sé en su país cuál es su experiencia, si usted me puede compartir en 15 segundos. Si ha identificado algún problema eh, y también de qué manera podemos alcanzarlos. Ahí donde usted está, en su país, ¿de qué manera usted cree que se puede alcanzar? Si es que alguien eh, tiene algo que compartir esta noche, no sé. Uno por uno. Marjorie, vamos. Adelante, Marjorie. Marjorie está ahí o no. Ok, continuamos. Em, Antes de pasar al siguiente bloque, quiero leerles Corintios, 1 Corintios 9:20 al 27. Dice el apóstol Pablo, creo que necesitan y desean ser escuchados. Ok, Marjorie. Sí, necesitan ser escuchados. 1 Corintios 9:20 al 27. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Y ahí tenemos al gran apóstol Pablo, eh, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, un misionero que es digno de llamarse misionero, eh, y que compartió el Evangelio contra todo pronóstico. No le puso límites, eh, aun cuando ya lo daban por muerto, se levantó y siguió predicando el Evangelio. Así que, ¿qué nos limita a nosotros? ¿Qué cosas nos están limitando para nosotros predicar el Evangelio? Y continúo con el siguiente bloque, ya vamos a ir terminando. Eh,
Esto se lo voy a leer, se lo voy a dejar para que usted lo lea en las diapositivas. Quiero hablarle sobre esto, que nosotros pensemos. Yo aquí le escribí una serie de preguntas. ¿Quiénes serán los siguientes pastores, maestros, evangelistas, eh, apóstoles, etcétera? Los que ejercerán los 5 ministerios. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes son? Piense, después de mí, ¿quién va a quedar? ¿Quiénes los están formando ahora? Nos estamos encargando nosotros de formarlos. Y cuando hablo de formarlos es de poderlos comprender y hablarles en su idioma. Y no estoy hablando de una lengua, sino del conocimiento que ellos tienen. De bajarnos un poquito y hacernos como ellos para que nos puedan comprender. De vez en cuando tirarles una broma para que ellos sepan de que no somos santurrones. Porque de lo contrario, quien los formará y donde ellos están formando es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está siendo programada para dar datos inexactos, para dar información engañosa, porque se está creando algo nuevo. Usted ya lo leyó, ya lo vio, ya se lo leí textualmente, que con la generación alfa comenzó una nueva era para el mundo, porque ellos así lo están poniendo. No se lo estoy diciendo yo, sino es algo que el mundo está diciendo, una nueva era. Entonces, ¿quiénes van a interactuar con estas generaciones? Los robots. ¿Quiénes van a educarlos? Los robots. Hay niños aquí en las escuelas. Estoy hablando, estos datos, o sea, son precisos porque yo los leí y los vi. A los niños les hicieron una encuesta. Si de aquí a 3 años les dijeran que robots les van a dar clases a ustedes, ¿cómo reaccionarían? Ya están preparando la mente de los niños para que quienes reemplacen a los humanos sean los robots. Aparatos programados para dar algo que se quiere que se diga. Información sesgada y ya sabemos cómo odian la verdad, cómo este mundo odia la verdad, cómo odia el evangelio, cómo odia a los cristianos. Hemos estado estudiando todo este tiempo, hace mucho tiempo. Y yo les dejo esta pregunta, ¿qué uso le vamos a dar al conocimiento que estamos adquiriendo? Vamos a hacer como esas botellas de agua que se quedan ahí, que se abren para tomarse 2 onzas, 3 onzas, qué sé yo, y luego se dejan en una mesa y pasan semanas, meses, y cuando venimos a ver ya el agua está, se ha echado a perder, apesta. Cuando el conocimiento nosotros no, cuando nos llenamos de conocimiento y no lo desvaciamos, puede arruinarse nuestro conocimiento. Así que, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Cómo le vamos a dar uso? Otra pregunta, ¿crees que el apóstol Pablo, si hubiera vivido en nuestra época o en tu época, en tu generación o en esta generación, para este tiempo, tendría las mismas preocupaciones que tú, que yo, que nosotros? Se pondría las mismas limitaciones el apóstol Pablo y comenzaría a decir, es que yo no sé, no puedo aprender, no me adapto. Ya leímos a un apóstol Pablo que dice, me tuve que hacer como aquellos que andaban sin ley para yo ir a conquistarlos y que sean salvos. Ahora usted dice, pues me tengo que hacer católico. No, no se trata de eso. No es que nos vamos a convertir. O sea que tenemos que hacernos totalmente liberales, ¿no? Yo conozco a alguien de aquí del área que esta persona es un fotógrafo y el Señor lo llamó a él como un evangelista. Está impactando muchos lugares. Pero Dios le da, aparte de eso, Dios le da un ministerio específico para evangelizar a los, no sé cómo se dice en español, pero a los que manejan en moto. Si usted tiene el nombre por ahí, me lo puede pasar, como le digan en su país. Porque aquí hay un club de eh, personas que tienen muchas motos y salen a hacer carreras clandestinas, se dejan crecer la barba, se ponen un chaleco,
sin mangas, se ponen tatuajes, aretes y cuantas cosas en los labios, en la nariz. Y entonces esta persona que yo conozco también se dejó crecer la barba. Se dejó crecer la barba, se compró una chaqueta de cuero, se compró una moto y va a predicarle a esa gente así, vestido de esa manera. Se mete en las carreras cuando están haciendo carreras clandestinas y cuando hacen alguna parada en algún lugar, él aprovecha a predicarles el evangelio y ya ha sacado a muchas personas convertidos, personas que se han convertido al evangelio y son genuinos. Así que no hay limitaciones y también no es que nosotros nos vamos a convertir definitivamente, tengo que hacerme católico, tengo que hacerme testigo de Jehová. No, no, no. Hay cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, conozco a otro grupo que se llama Rescate a la Medianoche. Estas personas van a los bares nocturnos, a los clubes nocturnos, a los centros de prostitución y tienen que ir vestidos de cierta manera, sin romper los límites. Claro, para un religioso, por supuesto, porque a este chico que anda trabajando con los de las motocicletas, lo critican, le dicen liberal, que para eso está el Espíritu Santo, para que los convenza, que tiene la palabra, que está el poder, que está el ayuno, que está la oración. No entienden, porque son odres viejos. No entienden lo que el apóstol Pablo hizo. Así que a los de Rescate de la Medianoche también le dice, el diablo te va a comer ahí donde vas, porque hay un lenguaje tan extraño que a veces la gente utiliza para detener a aquellos que están haciendo el evangelio, que están buscando a las almas. La otra pregunta, ¿permanecerás predicando a los mismos de siempre? Permaneceré ahí en el mismo lugar con tanto conocimiento que yo adquiero. Voy a permanecer en ese mismo lugar, me quedaré ahí mismo. La última, ¿qué legado le estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que estamos escribiendo para ellos? La mayoría de contenido, quienes informan en las redes sociales, y voy a hablar del idioma español, es una información sesgada. Desinforman a la población. Nosotros estudiamos la historia de la iglesia y el maestro nos desveló todas esas mentiras, cómo se encargaron de escribir una historia específicamente para nosotros y que la creyéramos. Y entonces los institutos y todas las organizaciones de escuelas bíblicas tienen mucha influencia del catolicismo. Se enseña catolicismo, se enseña parte del catolicismo. Yo he estudiado en instituciones aquí, donde a Constantino se le pone en alto. Incluso algunos se atreven a decir que se convirtió al cristianismo. Y así esta información va pasando. Entonces, no podemos dejarles un legado a ellos como el que nos dejaron a nosotros. Tenemos que escribir información auténtica, tenemos que desvaciarnos, tenemos que echar a andar este conocimiento para que de alguna u otra manera, así como Moisés se dejó usar por Dios, que Dios llevó a la corte del faraón a Moisés para instruirlo, para capacitarlo y podernos dejar a nosotros esos libros que él escribió. Y así se escogió a diferentes personajes, al apóstol Pablo. Él eligió al apóstol Pablo, alguien que había sido instruido, que tenía muchísimo conocimiento. Incluso el apóstol Pablo decía, si hay alguien que se puede jactar de todo lo que tiene, ese soy yo. Aunque él no lo hacía, obviamente. Pero vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios elige a las personas y les permite que vayan a adquirir conocimiento, no para que se estanquen, sino para que ese conocimiento lo vayan a impartir y que no nos quedemos embotellados como un agua que se queda ahí estancada y luego se echa a perder.
Entonces, aquí le escribí algo. Esto es con los que nuestras generaciones están creciendo en las redes sociales. Y voy a hablar del TikTok. Es donde más he visto esta información. Vemos a alguien que sale, story time, de cuando le fui infiel a mi cucaracho, porque así tratan ahora a los hombres, quiero decirle. Y a las mujeres le llaman cucarachas. Así que, si quieres saberlo, lleguemos a los 100,000, a los 100,000 K. Y la gente perdiendo el tiempo hasta 1, 2 horas, 3 horas, porque esta gente hace maratón para ganar dinero. Sale otro y dice, acompáñame en este challenge. Aplicaré Clorox en mi cara por 2 minutos y verá lo que pasa. Esto es lo que están escuchando nuestros jóvenes. Esta es la información. Y no importa el país donde se encuentre, porque TikTok está por todos lados. Y la generación Z, los millennials y la generación alfa prefieren TikTok. Ya Twitter está pasando de moda. Facebook ya pasó de moda. Snapchat se mantiene un poquito. Instagram todavía al margen. Pero es TikTok el que está ahora arrasando con nuestros jóvenes y la mayor información que les llega a ellos. No se escucha nada. Nos quedamos sin audio, ¿verdad? Temporalmente. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, listo, señora. ahora sí. Ok, gracias. Lo siento. Entonces, las nuevas generaciones, esto es lo que están experimentando. Soy un bulldog, pueden llamarme Rufus de ahora en adelante. Y la gente aplaude, porque ellos son los que promueven todo esto. Hola, sale otro. Soy un ángel del Señor. Estaré en tu casa esta noche. Me asombra ver a los cristianos creyendo en este tipo de cosas, porque hasta los cristianos andan ahí. Sale otro. La brujería ahorita está muy fuerte en las redes sociales y muchos están cayendo en esto. Y yo a veces me pongo a pensar y yo digo, ¿por qué a los cristianos nos da vergüenza hacer las cosas? ¿Por qué nos da tanta pereza? Solo nos quedamos ahí observando. Están ganando estas personas. Y luego sale un brujo, receta para hacer el amarre del amor, para hacer el amarre al amor de tu vida. Muchos millennials están metidos en esto, muchos de los generación Z. Hola amigos, ustedes lo leen ahí. Esta mañana desperté y ¿saben qué? Me siento un loro. Y todos, ¿saben cuántos seguidores tienen estos personajes? Millones de seguidores. No son 100,000, no son 1 millón, son 6 millones, 7 millones, 8 millones. Millones de seguidores que los mantienen. ¿Quién mantiene a esta gente? El público. Porque con cada reproducción, por ahí salen un montón de videos y ya se lo voy a mostrar cierta información que a veces ven nuestras generaciones y por qué se confunden. Pero a nosotros nos encanta ver ese contenido, ese tipo de contenido. He visto mucha gente que le encanta y lo comparte y le da share y comenta y sí, que es del diablo, no, porque sale alguien y dice, vamos a analizar este video del predicador tal.
y comienza a hacer su análisis. Cada reproducción, cada vez que usted reproduce un video de eso, usted le está dando miles de dólares a esa persona. Porque los que ya tienen un engagement así más alto, ellos ganan miles. Las redes sociales son así. Lo que usted se gana quizá podría ganarse en un año y se lo pueden ganar en un mes, en una semana. Los que tienen millones de seguidores. Y mientras nosotros seguimos reproduciendo, y la Biblia dice que harán mercadería de nosotros, o sea, de diferentes maneras, el mundo o los que pensamos que son cristianos, hacen mercadería. Porque cada vez que usted le da share o que yo le doy share a un contenido de eso, a ellos se les suma dinero. Y entonces, por un lado, nuestra generación está con este tipo de información. Ahora vamos a ver la información que a ellos les llega de los cristianos. Lastimosamente, es el tipo de información que más le llega. Sale un cristiano. Las mujeres que usan tacones, pantalones y maquillaje, así como los hombres que juegan al fútbol o que ven partidos, no entrarán al reino de los cielos. Así lo afirma la Biblia, porque así salen algunos. Y yo no sé si es el mismo diablo que se encarga de mandarle estos videos a esta generación que está alejada de Dios, lo que de alguna manera le llega, porque yo le digo porque a veces me los comparten. ¿Qué opina de esto? ¿Qué dice esto? Es por eso que no quiero, porque ¿cómo me mandan a condenar? ¿Cómo Dios me va a mandar para el infierno porque juego fútbol? ¿Dónde está eso? Bueno, a la persona a veces yo le digo, mira, esa persona lo encontré en primera de tribulación. Y dice, ¿cuál es eso? Le digo, en medio de sus tribulaciones, de querer salvar al mundo a su manera. Y le entregan, los cristianos, le entregan información sesgada. Por un lado, ellos ven la información de sus influencers, porque los que acabamos de ver son influencers de ellos. Y eso es lo que están informando a nuestra generación. Con challenge, con la agenda, con tantas cosas. Y de este lado del cristianismo, lo que les llega a ellos es esto. Todos los tiktokeros van para el infierno. Dios me lo reveló anoche. No estoy siendo exagerada con esto. Hay cosas que no las quise poner de ciertas personas. Cómo tratan a la gente, hasta les ponen nombres de animales por utilizar un jeans a los hombres o por utilizar tacones a las mujeres. Y quizás en su iglesia esto usted dice, no, en mi iglesia esto no pasa, pero yo le estoy hablando de las misiones verticales, de las redes sociales y qué estamos haciendo nosotros, porque nos vamos a quedar solo predicándole a la gente de la iglesia, solo a los cristianos, porque también nadie garantía en esta vida. ¿Qué garantiza que esas jóvenes se van a quedar ahí si nosotros también no nos actualizamos? Y bueno, sale otro. Todos somos iguales ante Dios. Los católicos son nuestros hermanos y también serán salvados. Ayer canté en una reunión de líderes de diferentes religiones, según Ecuménico 3:16, porque Dios ama a todo el mundo. Entonces alguien dice, ¿y por qué predicaron hace 3 días que no todos son hijos de Dios? ¿Y por qué este personaje que está influyendo, o sea, que es una figura pública y que está aportando, ¿se me fue el audio? ¿Me están escuchando? No, sí, cierto. Estoy viendo estos mensajes tarde. Sí se escucha. Ok. Y entran en confusión. Esto provoca mucha confusión en ellos. Porque alguien que ellos admiran y sale con ciertos comentarios, con ciertas cosas. Y bueno, sale otro. Yo no sé si soy salvo porque salen esto a gran escala. Yo no sé si soy salvo. Tengo dudas sobre mí, si sobreviviría a la gran tribulación. Porque ¿saben qué? Yo anoche soñé que el evangelista tal, que el cantante tal, que yo pensé que estaba en el cielo, está en el infierno. No me van a creer, pero el Señor me lo mostró. Así que
Si ese evangelista que ganó tantas almas o ese cantante adorador está en el infierno, ¿qué esperanza tengo yo? Desinformación. Sale otra. Un mensaje de advertencia para la hija del, del diablo y le nombran y le dicen el nombre. Supongamos que esa persona se llama Tendencia y su apellido es Don. Sale otro. No diezmes. El diezmo pertenece a la ley. Tu pastor te está engañando. Tu pastor se está enriqueciendo. Y así. Otro. Sale. Le envío una exhortación al evangelista Macario Ibáez de parte del siervo Santurrón. Esta revelación que Dios me dio si no se arrepiente. Y esta es la información que le llega a nuestros jóvenes. Ahora yo puedo decir, no, pero si hay muchos que hacen buen contenido. Sí, pero ¿qué estoy haciendo yo? Ojalá la próxima clase, que es la última, le pueda traer el alcance que estos contenidos, esta desinformación tiene. Y no es comparado con los contenidos que sí informan. No se compara. Por eso necesitamos crear muchos contenidos porque hay una conspiración, no solamente de Satanás, sino del hombre, del ser humano, de la agenda, de todo, para bloquear todo tipo de contenido que lleve información auténtica. Hay filtración de palabras. Y quisiera hablarle más, pero es muy difícil hablar en un video que es público porque pueden bloquearlo. Pero si todos nos unimos a predicar el evangelio, si alguien predica en Costa Rica y crea contenido, le puede llegar a alguien que está en Guatemala o a cualquier parte del país. Así que Dios nos comisiona a toda la iglesia para predicar este evangelio. Porque la mala hierba siempre como que crece. Se mira que crece más. Aunque si todos nos unimos como iglesia de Cristo, el evangelio prevalece, porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la iglesia de Cristo ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Y el evangelio del Señor va a continuar sin mí, sin aquel que se quiera que se vaya, porque esto es el evangelio de Cristo. Pero pudiendo yo hacer algo, pudiendo provocar un cambio, alcanzar a alguien, a una samaritana, que posiblemente va a salvar a todo un país o a una ciudad o a un pueblo, o se va a ir de misionera, qué sé yo, a cierto país, a arriesgar su vida. Podemos hacerlo. Así que el resultado de todo esto es la consecuencia esta. Información sesgada, desinformación y crea confusión. Y al final tenemos una generación que no sabe qué es la verdad, qué es el evangelio, porque lastimosamente la palabra cristiano ha ido perdiendo su valor. A medida que salen religiones y que a aquellos se les ocurre, no, que ahora somos cristianos. Y ahora ni los mismos cristianos pueden identificar quiénes son. A veces sale alguien y dice, mire lo que están haciendo los cristianos. Están haciendo alguna cosa ahí como que fuera de serie. Y usted se pone a averiguar y dice, pero estos no son cristianos, estos son de la luz del mundo. Pero los mismos cristianos, yo no sé si lo hacen, a veces quiero pensar que lo hacen por ignorancia, pero cuando veo el alcance que tienen de millones y de seguidores, yo digo, no, creo que esto no es por ignorancia, es por ganar dinero, por hacer mercadería. Entonces, esa pregunta va para nosotros.
Si Jesús estuviera en nuestra época, ¿se limitaría? Si el apóstol Pablo estuviera en nuestro tiempo, ¿se limitaría? No importa a qué generación nosotros pertenezcamos. El Señor nos ha dado las capacidades, las herramientas, la sabiduría para continuar. Daniel, allá en Babilonia, había sido olvidado. Pero cuando el nuevo rey se levantó, alguien se recordó y Daniel continuaba con esa sabiduría. ¿Cuántos años tenía? No lo sé, pero ya habían pasado muchos años. Así que no importa el tiempo, ni la época, ni las cosas que estén sucediendo a nuestro alrededor. Debemos de utilizar la tecnología para predicar el evangelio de Cristo. Así que esta noche yo creo que ya tenemos el tiempo suficiente ocupando en esta clase, pero si alguien tuviera una pregunta, y si no, pues, si no hay alguna pregunta, entonces voy a dejar a John PG, para que nos despida. ¿De dónde eres, John? Buenas noches con todos. Soy de Perú. Ah, ok. Saludos hasta Perú. Muchas gracias. Entonces, ¿nos despides? Claro que sí. Agradecerte en primer lugar por la clase muy buena para reflexionar en cada uno de nosotros. Bueno, gracias Padre por este momento, Señor, de tenernos reunidos y que nos estés hablando a nuestros corazones, Señor, para poder implementar la tecnología y poder seguir avanzando en tu reino, Señor. Gracias por aquellas personas que nos enseñan, Señor, y eso nos ayuda bastante a seguir también sus caminos. Sé que estás constantemente en nosotros mostrándonos muchas cosas para poder hacer y vencer nuestros temores, nuestros miedos. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos brindas. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los que no han podido también, Señor, que pueda llegar este contenido y puedan implementarlo y ponerlo en acción, Señor. Bendiciones para todos. Agradecemos a tu Santo Espíritu, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, yo oro por cada uno de los estudiantes que han tomado este reto para estudiar no solamente en la tecnología, sino en cada módulo que se está impartiendo. Yo te pido, Señor, que los ayudes, que tu Espíritu Santo los guíe y que los llene de poder como lo recibieron ahí en el Pentecostés, Señor, aquellos 120, para salir y anunciar este evangelio y desvaciar este conocimiento, Señor, con el que nos estamos enriqueciendo. Y, Señor, apoderarnos de las redes sociales y de todas las herramientas que tú nos das para llevar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por cada uno de aquellos que estén enfrentando situaciones, Padre, situaciones difíciles, adversidades, Señor. Fortalécelos en medio de la prueba, que la fe no les haga falta, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que quedamos despedidos y nos estaremos viendo en las tareas. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, bendiciones. Buenas Buenas noches. noches. Bendiciones.